Mateo capítulo 9 versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, Yeshua en la barca, en el bote, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Recordemos, el Mesías estaba en la tierra de los gadarenos rechazan al Mesías, rechazan el mensaje, rechazan la libertad que iba a venir por medio de él, rechazan la instrucción de Dios. Ellos sabían muy bien que si vivían bajo los mandamientos de Dios, eso traería libertad y vivirían en luz. Pero están cómodos con las tinieblas, están cómodos con su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de pasar el tiempo sobre esta tierra y le piden al Mesías que se retire. Entonces, nada más ni nada menos, el Mesías se sube a la barca y vuelve a pasar al otro lado a su ciudad, que es Capernaum, donde vivía. Y como vemos en el mapa, esta Capernaum es la que está marcada ahí, señalizada, para que todos podamos ver dónde se encontraba o se situaba esta ciudad. Mateo capítulo 9 versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, Yeshua, la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y para que aprendamos, este pasaje está para que podamos entender que la prioridad del Mesías, de Yeshua, de Jesús, del Verbo, del Maestro de Maestros, del Señor de Señores, de la palabra de Dios hecha carne, de la instrucción viviente, la prioridad es que salvemos nuestra alma. Dios quiere salvar nuestra alma. ¿Y cómo se salva el alma? A través del perdón de pecados. Por eso se llama Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la prioridad es esa. Antes de hacer el milagro, le dice: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y queda en evidencia que para Dios es mucho más importante la sanidad y la salvación del alma que hasta el mismo milagro de que este hombre fuese sano y volviese a caminar. Cabe mencionar que el Mesías vio la fe de los que llevaron la cama y actuó. Entonces anímate que por medio de tu fe alguien puede ser salvo y también sano. Y en el Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto habla de que Yeshua, Jesús, el Mesías, es el verbo de Dios, la instrucción viviente, la imagen misma de su sustancia, dice otro pasaje en la Biblia. Entonces, obviamente, el Mesías, el Hijo de Dios, el que es uno con Dios, tiene poder para perdonar pecados. Y es lo que hizo anteriormente. Él lo ve al paralítico y le dice: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en Mateo capítulo 9 versículo 3, 4 y 5 dice: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús el pensamiento de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Acá tenemos que entender que Dios no ve el afuera del hombre, sino ve el corazón del hombre. Él conoce nuestros pensamientos, el de cada uno de nosotros. Y la pregunta para el versículo siguiente: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. La respuesta a la pregunta que hizo el Mesías en el versículo anterior es así. Es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle a una persona que está paralítica: levántate y anda. Pero para que podamos ver que el Mesías puede perdonar pecados, le va a decir a la persona esta: levántate y anda. Mateo capítulo 9 versículos 6, 7 y 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, o sea, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo,
se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Por eso se llama Yeshua, salvación, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Para que sepamos que es así, Él hizo un milagro y le dijo al paralítico, levántate y anda. Así que para Él no hay nada imposible. Él puede tanto perdonar tus pecados, mis pecados, como sanar nuestras vidas. A Él debemos recurrir, a Él debemos escuchar. Y a Dios debemos glorificar, así como hicieron las personas que se maravillaron de lo que Dios había hecho a través del Mesías y le daban la gloria a Dios. Recordemos que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, es el primero de 4 evangelios que están en la Biblia, y Mateo fue un discípulo del Mesías. Este discípulo documentó, como buen publicano que era, cobrador de impuestos, él documentó los milagros, los prodigios, cosas que enseñaba y ponía por obra el Mesías. Entonces vamos a ver a continuación cómo fue su llamado y cómo lo escogió el Mesías a Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Yeshua, Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Un hombre con la capacidad de llevar una contabilidad, con lujos de detalles, seguramente de aquella época, fue el que escribió este evangelio, el Evangelio de Mateo. Y aquí mismo podemos ver lo que presenció Mateo, que fueron los milagros, que fue la enseñanza, que fue la instrucción dada por el Mesías. ¿Para qué? Para restaurar a su pueblo y para sacarlo de las tinieblas a la luz. Para que tengamos en cuenta, el Mesías le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Mateo capítulo 9 versículos 10, 11 y 12. Y aconteció que él estando sentado a la mesa en la casa, esto es la casa de Mateo a la que hace referencia, he aquí que muchos publicanos, o sea, acordémonos que Mateo era publicano, cobrador de impuestos, y pecadores, gente que infringe la ley, gente que transgrede la ley de Moisés, lo que está escrito en la Biblia, o sea, gente que transgrede los mandamientos, la instrucción de Dios, que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De este versículo se desprenden dos enseñanzas principales. Una es tener empatía, colocarse en el lugar del otro, ver la necesidad de la otra persona, y la otra es que el Mesías, con sus actos, nos está enseñando que debemos ser misericordiosos, que la necesidad de las personas siempre va a ser cubierta por Dios para salvación. Por lo tanto, Dios no hace acepción de persona. Y el Mesías está siendo criticado por un grupo de fariseos, los cuales en la época esa, los grupos de fariseos como los saduceos y los principales y los levitas eran encargados de instruir al pueblo con los mandamientos de Dios. Y estos fariseos parece que le tomaban más importancia a los sacrificios que a la misericordia, a tal punto que se habían olvidado de la misericordia. Y le están criticando al Mesías que se sienta con los pecadores y con los publicanos. Ya dijimos que los pecadores son aquellos que infringen la ley de Dios, la ley de Moisés, lo que sale en los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, los mandamientos, y los publicanos son los que cobraban impuestos para el imperio romano, entonces se los consideraba traidores. Pero el Mesías los escuchó, ya les contestó que los enfermos necesitan médicos, no los sanos, y les dice acá en Mateo 9, versículo 13, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9 versículo 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y hace una comparación el Mesías con una boda. Les está diciendo, pero si están de fiesta, obviamente está el Rey de Reyes, el Señor de Señores con los discípulos, no es tiempo de ayunar, porque es tiempo de fiesta, les está diciendo. Y acá los discípulos de Juan tenían por costumbre ayunar frecuentemente, y recordemos que había una costumbre que habían instalado los fariseos mayormente, que era ayunar y tocar trompeta, o sea que cada vez que ellos ayunaban, le demostraban a todo el mundo que estaban ayunando para verse como personas más espirituales y todas esas cuestiones. Entonces el Mesías le dice no, porque ya habrá tiempo para ayunar cuando le sea quitado el novio, el esposo. El esposo es una referencia a él, que él es el esposo y la iglesia es la esposa, y que él algún día la va a rescatar. Y el día que esto suceda, va a haber fiesta eternamente, porque van a ser las bodas del Cordero. Pero antes de que esto suceda, vendrán muchos días de ayuno para los discípulos. Después de las críticas, el Mesías va a decir algo importantísimo. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el odre se rompe y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y esto es para que nosotros veamos que el Mesías ya tenía todo visto, ya tenía todo planificado. Él era criticado por la religión organizada de la época. Recordemos que estas personas seguían dogmas, instrucciones, doctrinas, mandamientos, tradiciones y estructuras de hombres. Es por ello que él decide instruir a los discípulos en la sana doctrina, los escoge a estos hombres, o sea que coloca en odres nuevos vino nuevo para que se conserve. Y esto es a fin de que los mismos perseveren en la doctrina que él enseñó, la cual proviene de Dios. Ahora, una consulta. Tú, en la actualidad, ¿de qué lado estás? Mateo capítulo 9 versículos 18 y 19. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. La sinagoga era un lugar de culto, reunión y enseñanza para el pueblo de Israel. En ese lugar se encontraban personas, las cuales se les llamaba principales, que eran funcionarios que se encargaban de supervisar el edificio, los preparativos para el culto y los problemas relacionados con las sinagogas. También eran los que invitaban a rabinos para que predicaran y enseñaran. Entonces, este hombre, que se llama Jairo según los otros evangelios, era un hombre de renombre, el cual estaba reconociendo que Jesús, Yeshua, es el Mesías y que solo él podía hacer esta señal de resucitar a su hija. Libro de Números, capítulo 15, versículo 38 y 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, o sea, por siempre. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, o sea, que se vayan detrás de dioses ajenos. Mateo capítulo 9 versículos 20, 21 y 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años,
se acercó por detrás y tocó el borde del manto. Y aquí está mostrándonos esta imagen, los mantos. Seguramente el manto del Mesías era muy similar a este, donde está el cordón puesto en las orillas, en los bordes, para recordatorio de los mandamientos. Recordemos que él vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces él estaba cumpliendo con este mandamiento de tener esos cordones y la mujer toca esos cordones que son representación de los mandamientos de Dios para hacer memoria de ellos y acordarse de los mandamientos. Entonces ella se está arrepintiendo y está buscando salvación. La cual obtuvo del Mesías. Mateo capítulo 9 versículo 23, 24, 25 y 26. Al entrar Jesús en la casa del principal, este es el principal de la sinagoga, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, los que hacían bullicio, los que tocaban flauta, haciendo un ambiente de tristeza, tocaban flauta porque se acostumbraba en esa época a hacer esto, les dijo, apartaos, váyanse, porque la niña no está muerta. O sea, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Eran incrédulos, eran personas que estaban ahí para aparentar. Y obviamente si se encargaban de aparentar las cosas, los momentos de dolor, obviamente no iban a entender que el Mesías podía dar vida a la niña. Pero cuando la gente se había ido fuera, él las echó, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó, y se difundió la fama de éste por toda aquella tierra. A causa de los testigos que hubieron cerca de él, que vieron que esta niña resucitó, los que vieron que el paralítico caminó, los que vieron que los ciegos veían, los que vieron que los sordos oían, los que vieron la multiplicación de los panes y de los peces, gracias al testimonio de ellos, 2000 años después, podemos ver su gloria, su grandeza. Mateo capítulo 9, versículo 27, 28, 29, 30 y 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y esta frase, hijo de David, el único que podía llevar ese título es el Mesías, aquel que venía a ocupar el trono de David para reinar Israel eternamente. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, estos creyentes, estos conocedores de la instrucción de Dios, de los mandamientos, de la profecía de Dios, están reconociendo al Mesías, a Yeshua, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces él les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Esto se lo puede haber dicho a fin de respetar el orden establecido por Dios para los acontecimientos que iban a suceder. Pero, saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ellos no pudieron aguantar la alegría, la felicidad de volver a ver. Ellos pudieron ver al Mesías. Mateo capítulo 9, versículo 32, 33 y 34. Mientras ellos salían, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y vamos a comenzar de atrás para adelante. Acá los fariseos eran parte de la religión organizada de la época. No todos los fariseos estaban en contra del Mesías, muchos creyeron, pero en su gran mayoría estaban en contra. Y estos dicen que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y esto es una blasfemia porque están negando a la presencia de Dios misma que está en el Mesías. Entonces es un pecado imperdonable porque están negando a Dios mismo actuando a través de aquel que vino a traer salvación. En cuanto a la gente, se maravillaba porque no habían visto nada igual en Israel, que un mudo hablara, ya era algo increíble, que un ciego viera y que un paralítico caminara, espectacular para la vista, para que todos se asombraran. Y hay que aclarar algo,
que no todos los endemoniados son mudos, ni todos los mudos son endemoniados. Pero este es un caso de un mudo endemoniado donde se echó fuera el demonio y esta persona volvió a hablar. Mateo capítulo 9 versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos al Mesías en acción, a Yeshua, Jesús, cumpliendo con su función, enseñando en las ciudades, en las aldeas, a las personas que se acercaban a él, ingresando los días Shabbat, los días de reposo, en la sinagoga de ellos, y predicando ¿qué? El evangelio del reino, el buen mensaje del reino, o sea, los mandamientos e instrucciones que están en la Biblia expuestos por Dios, que provienen de Dios, que provienen del reino, dando la interpretación correcta para que ellos puedan entender cada mandamiento y puedan ser instruidos. Y esto trae señales, la predicación del Evangelio trajo señales, sanidad de toda dolencia y de las enfermedades en el pueblo. Esto es la antesala del establecimiento del reino de los cielos. Mateo capítulo 9 versículos 36, 37 y 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué las ovejas estaban dispersas? ¿Por qué estaban desamparadas? Porque el sumo sacerdote, los levitas, los escribas, los fariseos, los saduceos, las escuelas rabínicas, los rabinos, se habían encargado de seguir dogmas, tradiciones, instrucciones, mandamientos de hombre. El apartarse de la ley escrita por Moisés, el apartarse de los mandamientos de la instrucción de Dios, trajo consecuencias. Y esto hizo que el pueblo estuviera como si no tuviera pastor, las multitudes desamparadas. Y esto, cuando aparece el Mesías, logra ver el pueblo que está sin el acompañamiento de sus líderes religiosos, el pueblo que está alejado porque está sumergido en doctrinas, en mandamientos, en instrucciones, en tradiciones que Dios no había pedido, que Dios no había mandado.